de musicoterapia. Te cuento que los levantaba de la cama, los llevaba del brazo, porque faltaba mucha movilidad, hasta el comedor. Uno se sentaba, iba a buscar el otro. Cuando iba a buscar el otro, me cruzaba en el pasillo con el que estaba en la mesa, porque no se conocían, no sabían sus nombres, no contaban sobre ellos. O sea, que esto fue también en un momento motivo de muchos planteos, denuncias, incluso hasta intervención de los propios gobiernos por las situaciones. Yo creo que esto fue antes de eso, porque ¿cuál es la respuesta en ese momento? Yo simplemente iba al hospital a trabajar, o sea, no estaba ni informada ni participaba en ese momento de cuestiones que hacían a las decisiones de las políticas sanitarias. Entonces sabía que estaba por inaugurarse el Centro de Salud Mental. Claro. En el año 93, en mayo, se inaugura en Santiago del Estero el Centro de Salud Mental, con pabellón de mujeres, de hombres, bastantes camas de internación, muy, muy, muy lindo ediliciamente. Esto pensá que fue previo a la ley de salud mental, ¿no? Que ya cumple, creo que más de 12 años, sí. Y bueno, ahí empiezo a trabajar ahí, y ya así con más espacios, igual todo un desafío, porque había, en ese momento era todo muy ortodoxo desde la psiquiatría, entonces les parecía que hacer música o expresar, o sea, como que había que instalar, había que instalar la práctica. Bueno, ahí estuve desde el año 93 hasta el 2004. En el 2004 sucede esto con la mina de Río Turbio, esta tragedia, esta catástrofe, y llegan profesionales de Buenos Aires, especialistas en catástrofes, y piden una musicoterapeuta para el abordaje de los niños, con la psiquiatra infantil. Y viajamos un equipo de una psicóloga, una psiquiatra de adultos, una psiquiatra infantil, que era la única en la provincia, y yo que también en ese momento era la única en lo público. Y bueno, trabajamos en escuelas, nos formamos con estos mismos profesionales en catástrofe, y empecé a tener una mirada más amplia en cuanto a la salud comunitaria, ¿no? Cuando es una catástrofe natural se multiplica por 4 el daño traumático. Esto era no solamente lo que había afectado a la familia, sino a la comunidad en general. A la comunidad en general. Mirá. Porque todo, la identidad de Río Turbio está atravesada por la minería, y el niño tenía o el abuelo o el tío o el papá del amigo, esto se aborda socialmente, ¿no? Y ahí es donde te digo que empecé a mirar y a estudiar. A mí me gusta mucho estudiar, o sea, yo me jubilé y en este momento hoy curso una clase. Nunca dejé de estudiar desde que egresé, y ahí es donde dije, bueno, quiero saber más de esto, sobre el impacto comunitario, sobre todo siempre en el eje de salud mental. Hice un posgrado que llegaba a la propuesta a Santa Cruz en ese momento con el doctor Ricardo Martínez, que yo, para mí una eminencia, porque tenía una mirada sanitarista, comunitaria de la salud, y viene como a mostrar otro modelo sanitario. La salud es un hecho social, salud es salud de acuerdo al contexto donde estamos hablando, y salud no es meramente como era en un momento la ausencia de enfermedad, ¿no? Es un equilibrio que tiene que ver con los otros, con quién te vinculás, con cómo es tu trabajo, en qué lugar se desarrolla tu vida. Y hoy no se puede hablar de salud sin hablar de salud mental. Claro, tal cual. No hay salud sin salud mental, porque vos podés, tu cuerpo, digamos, la parte biológica funcionar perfectamente, y no Sandra, sentirte bien. Hay más especialistas, vos sos consultada, porque esto es lo que muchas veces nos encontramos, de que tenemos los especialistas, pero no se los llama, no se los consulta, desde las áreas justamente que están abordando este tipo de problemas. Yo recuerdo que también en Río Turbio, después, más allá de esta situación, un lío muy importante con ese albergue que había, no tenía el nombre de Garitas, era, no sé si te acordás, que era un antro de corrupción infantil. Estaba en Río Turbio, eran viejos albergues de la década del 40 que habían sido construidos para que aquellos mineros que llegaban al lugar se instalen y puedan estar, pero no estaba preparado para, familias completas, ¿no? Tenemos, en Santa Cruz hay muy buenas, excelentes trabajadoras sociales, que de hecho yo me acerco a la especialización por concurso, por selección. Una amiga, muy amiga mía, trabajadora social, me insiste de que ponga mi currículum, y digo, pero soy musicoterapeuta, o sea, la selección era en Nación.
Y ingresé justamente por los demás eran trabajadores sociales que también ingresaron, éramos 3 de la provincia. Esto te hablo de la especialización, que era una especialización de la Universidad Nacional de Lanús, en el marco de políticas sociales e intervención comunitaria en el ámbito territorial, que esto es, bueno, trabajar en terreno. Yo salí de la asistencia de terapéutica del paciente adentro del hospital, tanto en discapacidad como en salud mental, para a través de este proyecto poder intervenir y trabajar en los centros comunitarios con grupos diferentes. De hecho, después del también, creo que fue 2004, se incendia el centro de salud mental. Tal cual. Los pacientes son distribuidos en los efectores de salud diferentes, como dos geriátricos y el hospital militar. Entonces empezamos, esto me sirvió mucho, ya te digo, para ver el paciente en su comunidad, en su barrio. Claro. La medicación se llevaba al centro comunitario, nos encontrábamos en el centro comunitario. Y después de un proyecto con la licenciada Travaini, que es el proyecto final de esta especialización, el doctor Nadelich dice, me acuerdo eso como si fuese hoy, porque yo creo que tenía taquicardia, nos había llamado Nadelich, y cuando Nadelich te llamaba, viste, era... Ardía atroz, algo pasaba. ¿Qué pasó? Y nada, tenía nuestro proyecto final, y nos dice, bueno, explíquenme por qué integradores sociosanitarios. Y nosotros habíamos pensado con la creatividad que te lo permite la libertad de un trabajo teórico, ¿viste? Cuando una figura sociosanitaria que identificara geográficamente por barrios un muy buen rastrillaje sociosanitario, que sepas dónde hay discapacidad, dónde hay problema judicial, dónde hay una adicción, dónde hay una tuberculosis que hay que darle la medicación, o sea, un conocimiento certero de las problemáticas sociales del barrio. Y se formaron integradores sociosanitarios. ¿Esto propuesto desde el propio hospital? No, desde el ministerio. O sea, había que, como resultado de esa especialización, tenías que entregar tu trabajo. Entregamos el trabajo, y ¿qué pasaba? ¿No? El doctor Nadal dice, ¿por qué no agentes sanitarios? Y en ese momento, claro, teníamos agentes sanitarios, que de hecho no se volvieron a hacer nuevas camadas después de eso. Y el doctor los había formado. Hoy no tenemos agentes sanitarios. Yo no sé si hay formaciones nuevas, no quiero equivocarme. Si hubo, quizás no estoy enterada. Tantos agentes sanitarios o integradores o esta figura territorial porque no es solamente llegar al efector de salud con la enfermedad instalada. Es son herramientas preventoras, son los brazos. Uno trabaja para prevenir de que esto no que tengan las vacunas, que los chicos estén a tiempo o sea, son articuladores en terreno. Se recibieron 92, me parece, en las 14 localidades, gracias también fue 2008, te abro esta formación, 92 en las 14 localidades a través de LOUMPA bimodal. Fue una de las primeras formaciones virtuales, sí, no sé si no la primera, donde se impartían los conocimientos teóricos, teníamos la participación directa de nuestra universidad, no la necesidad de buscar a otro lado. Lo hicimos en aquel momento Jenny, la rectora, la firma fue de Viloni, de Viloni, y realmente se pudo hacer un muy lindo trabajo. Aníbal Viloni. Claro. Nos miraban y decían, ¿qué es lo que van a hacer? Pero fue muy lindo. Claro. Fue muy interesante. Fue muy interesante y creo que valió la pena. Después, entraron al sistema de salud y no sé hoy. Claro, ¿cómo están? Señora, ¿cómo estamos por ahí? Bueno, Daniel por acá dice hola para la es candidata. Chicos, claro, candidata. Recuerden por favor esto, 13 de agosto, no es que es una partecita de la elección aquí en la provincia de Santa Cruz. El 13 de agosto elegimos gobernador, vicegobernadora, vice. Esto es claro, y también en los cargos, en este caso, como decimos, en los cargos de la legislatura provincial. Sí, señor. Pero antes de la pregunta que deja Daniel para Sandra, Julio, tenemos imagen, te mandé una imagen de cooperativas que trabajan para Vialidad Provincial que se están manifestando afuera de Vialidad. Trabajadores de una cooperativa reclaman continuidad laboral en los portones de Vialidad Provincial. En el marco de una volanteada de campaña, los trabajadores de Vialidad Provincial nos encontramos con el reclamo de 91 trabajadores
que corren el riesgo de quedarse sin trabajo si no les renuevan el contrato, sumado que no les han cumplido con un incremento salarial prometido, siendo que sus salarios rondan 80.000 pesos. Los trabajadores de esta cooperativa trabajan en algunos casos hace 8 o 10 años en vialidad, cumpliendo 8 horas de trabajo como el resto del personal. Son monotributistas que cobran salarios de miseria, que no tienen obra social, que no tienen aportes jubilatorios y a los cuales el Estado obliga a pagar un monotributo de 6.000 pesos que estiman podría subir a 12.000 en los próximos meses. Es decir, el Estado no les brinda ningún derecho social y los obliga a pagar un monotributo. Hace muchos meses atrás, años, hablamos justamente con uno de estos trabajadores de cooperativas, así que estaba tratando de tal cual. Contactarlo, pero justamente están llegando muchos mensajes para que mostremos justamente esta información, esta situación que está sucediendo. Esto que vos decías, si uno no está bien, porque nos pasaba ahí ya seguimos, pero justamente están llegando cualquier cantidad de mensajes con respecto a esta situación que una vez más, justamente hay trabajadores que llevan 10 años. Yo recuerdo un muchacho que entrevistamos nosotros que tenía 21 años cuando entró en una cooperativa, habían pasado 10 años, tenía 31, ya tenía hijos y no tenía un sustento, y dice, yo estoy mal porque no me perdí 10 años de mi vida, no pude estudiar porque no me da, me consume la cantidad de horas que tengo que estar acá, entonces trabajo como cualquier empleado y más, pero bueno, justamente hoy, o sea, el estrés es una patología. Lo que pasa es que a veces uno menciona estrés y pensás en, no sé, en alguien que corre por una gran ciudad como Buenos Aires. No, el estrés lo tenemos todos cuando nos sentimos amenazados en nuestra seguridad y estabilidad. El estrés es no saber qué pasa mañana, si cobrás, si no cobrás, cómo vas a llevar la comida a la mesa, no sabes si tenés estabilidad laboral, y ese estrés te enferma. Claro. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, y Daniel, que decía hola para la candidata a vicegobernadora, ¿qué medidas van a adoptar para salud, educación, seguridad, toda la seguridad y atracción o captación de empresas para gestionar nuevos puestos de trabajo en la provincia? Yo, comparto que estamos mal y que hay muchísimas cosas que hacer en todos los temas que acaba de mencionar Daniel. En salud puedo hablar con conocimiento de que están faltando profesionales, que están faltando especialidades, y eso para digamos, como para hacer la otra punta de lo que te estoy hablando sobre el territorio, que también falta quienes conozcan el territorio, porque tenemos que saber cuáles son las problemáticas sanitarias de nuestra provincia, qué tenemos y qué nos falta, porque hay cosas que sí tenemos, hay hospitales que están equipados, hay otros que no, hay otros que funcionan bien, hay otros que no, hay muchísima, y esto lo puedo llevar a diferentes, digamos, categorías de evaluación. Hay muchísima desigualdad, hay muchísima inequidad en todos los sistemas. Esto que decía hace unos años atrás, Acevedo, islas. Algo funciona bien en Las Heras y no es así en los antiguos, y te hablo desde estructura hospitalaria, efector de salud, la estrategia también del abordaje de la salud es diferente, faltan profesionales, y también porque cada comunidad en un momento se arregló como pudo, ¿no? Porque tuvieron que resolver. Estaría faltando otro hospital en Río Gallegos, también en Caleta Olivia, ¿no? Claro. Habría que evaluar con profesionales. Por eso yo soy muy respetuosa. Siento que yo hablo de lo que sé. Hay profesionales que te pueden decir, específicamente qué complejidad de hospital tiene que estar en cada Sandra, localidad. Uno de los problemas que uno registra hoy es que, esto lo digo desde afuera, no siendo político, no militando en ningún espacio partidario, pero que uno ve que lo que vemos en demasía es que la política se ha transformado en el arte de dibujar la realidad, ¿no? Inauguramos un hospital, la obra está hermosa, pero lo que nos han comentado es, hay que cruzarse de un sector a otro que son como 400, 500 metros, donde, lo que me estaban señalando los profesionales, ¿qué hago? Para dar un turno me tengo que ir al otro lado, van a contratar cadetes, toda esta cuesta de como estructura. Que el Estado entorpece la vida, claro, de facilitar. Y dicen, y otros señalan, y algunos sindicatos que funcionan te dicen, pero pará, ¿y qué pasa si ese muchacho tiene que cruzar 2, 3 calles que son transitadas, lo atropella a alguien, empiezan a haber otros problemas de decir, esto parece que estamos
congeniados para bueno, castigarnos o no lograr que las cosas funcionen. Mira, estuve 16 años en URENID y salud mental, ¿no? URENID es la unidad del niño con discapacidad que queda sobre la calle Ramón y Cajal. Totalmente independiente del hospital. Sí. Pero a las 8 de la mañana, un grupo de estimuladoras tempranas de URENID siempre hicieron neonatología. Mira. Se había que vestirse completamente para atravesar en aquel momento el baldío del hospital, atender a las 8 eso, 16 años, mis compañeras, yo no he hecho nunca estimulación temprana. O sea, no era una invasión extraterrestre, sino que era parte del laburo, aquel que lo vio. Emponcharse en invierno, claro. Y atravesar hasta allá. Después allá tenés toda la higiene para ingresar a neonatología. O sea, y el tema es que nos vamos adaptando. Es terrible. Se me escapó lo que iba a decir con respecto a lo que estábamos mencionando de los diferentes equipamientos y necesidades de toda. Por eso, creo que hay que ver, hacer un buen análisis de los recursos que tenemos. Esto te iba a decir, las políticas sociales, la base es que surgen de la necesidad real constatada en territorio de la gente. Y estamos lamentablemente padeciendo de un montón de políticas que vienen de nación, armaditas, enlatadas, digo yo, vienen así y se adaptan tanto, en el mejor de los casos se adaptan y se desarrollan acá en Santa Cruz de la misma manera que en Jujuy. Es imposible. Tenemos otra cultura, otra forma, otro clima, no es lo mismo. Entonces creo que primero hay que ver qué tenemos, ver qué falta y realmente localidad por localidad. Uno piensa en este caso que, transformándote en vicegobernadora, el camino, y creo que hay muchas respuestas a todo esto, es revitalizando la Cámara de Diputados, ¿no? Que realmente la Cámara de Diputados se transforme en la Cámara del Pueblo, donde hay 24 personas pesantes y no una escribanía que levanta mano en base a lo que... No lo puedo pensar de otra forma porque me parece que ese espacio... yo tengo que decir que quizás sueno muy naif, yo no soy política, o sea, básicamente no tengo militancia política, tengo formación quizás más técnica, es la primera vez que pongo mi nombre y me comprometo en una causa política, pero estoy segura que... Ojo que quizás para muchos eso es lo que hace interesante tu candidatura. Digo, discúlpeme, señor Martín Paiva, pero hoy pasa mucho de esto. O sea, hay mucha gente que... No lo puedo entender de otra forma. No lo puedo entender de otra forma. Por eso también la convocatoria, el doctor Acevedo representa lo que yo quiero para mi Santa Cruz. ¿Viste? Creo que participar es tomar responsabilidad, lo repito siempre, porque vos te pueden dar una responsabilidad y vos podés no tomarla. ¿Viste? Y cuando uno participa estás tomando... ¿Y por qué cosas tomás responsabilidad vos en tu vida? Por tu casa, por tu familia... por tu auto, ¿por qué? Porque te pertenece. Y bueno, yo siento que Santa Cruz nos pertenece. Entonces, mientras dejemos que otros que quizás, están por sus servicios, por sus intereses personales, la política para mí es una herramienta para servir. O sea, yo desde que, no es que me ponga de ejemplo, pero para mí trabajar con las personas, con los grupos sociales, tiene que ver con dar, con servir, no con servirme. ¿No? Y la política me parece la herramienta... única para eso, porque también discuto con personas que piensan que pueden ser apolíticas. Vos haces política en el momento que te levantás. Lógicamente. Te levantás de tu cama, pero... Ojo que por ahí o diferenciamos esto, ¿no? La política partidaria, el demasiado compañera. Ese es el problema. El honor de militante que llegue, y uno dice, yo necesito más que un militante, necesito a alguien que realmente... No alcanza. No alcanza. Los militantes, exclusivamente militantes en cargos políticos, que también hay que tener idoneidad técnica, también hay que saber, no alcanza solamente. Y en esta conformación de la Cámara de Diputados, ¿qué pensás vos? O sea, que va a estar divertido, perdón, lo digo con ironía, que va a haber una multiplicidad. Creo que podemos hacer una Cámara real, que va a ser... va a haber diferentes voces representadas, y realmente creo que que es un compromiso con Santa Cruz, hacer que la Cámara funcione para la gente, que ya no se puede ver más, la gente está viviendo mal. Vos votás, cuando votás, te pregunto esto, ¿no? Sí. A mí me pasa que yo voy y voto y no miro partido político, ¿eh? Yo digo, este tipo lo necesitamos ahí adentro para que agite un poco. Cuando vos vas y votás, tenés más o menos, por no tener esta cuestión de que yo no soy política o partidaria o lo que fuere, ¿no? ¿Cómo? Yo creo que, a ver,
yo me siento justicialista, soy justicialista, pero cuando no me siento representada por quienes te imponen una persona en la boleta, no los voto. Claro, claro. No. Bueno, ¿y vos tenés fe de que esto va a revertir? ¿Va a ser un ámbito de...? Mira, yo creo que lo más difícil de esta campaña es volver a construir confianza. La gente está triste, está desilusionada, está enojada, en el mejor de los casos enojada, porque cuando te enojas tenés energía para cuando estás triste y estás desilusionado, es a veces que ni la voluntad te responde para decir tengo que ir a votar, y por ahí no quiero, o sea, este nivel altísimo de abstenciones, ¿no? No me da ni para ir a votar, no. Y eso es muy triste, porque naturalizás y aceptás sin querer lo que está, pero más de lo mismo, ¿no? Promesas vacías, discursos que para mí están vacíos de contenido, que son eslogans, que repiten más de lo mismo. ¿No? Que no hay ¿Esto en el interior también lo has visto? Sí. Mucho. ¿Está mucho peor el interior de lo que está la capital? Esto que fuiste comentando, ¿no? Y mira, yo creo que está todo parejo en cuanto al estado de la gente. Lo que he visto es localidades que la última vez que yo di la vuelta a la provincia era subsecretaria y ya pasaron 2000 16, 15. Y cambió todo, sí, ¿no? Cambió todo. Veo todo muy deteriorado, con mucha pobreza. Eso no se veía en Santa Cruz. El tema de las adicciones, por ejemplo, hay localidades, Puerto Deseado, que han estado los candidatos, pero hasta ahora hemos escuchado poco y nada, y todos hablan del alto consumo de cocaína, el puerto. Y es que ahí son dos frentes que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la seguridad del narcotráfico y obviamente la respuesta de salud, que es insuficiente. Los dispositivos que tiene que haber, los profesionales que tiene que haber. Anoche estuvimos reunidos con gente de salud de acá. Mira. Unas 50 personas entre jubilados y activos de salud, y en Caleta Olivia tuvimos una reunión de gente específicamente de salud, y también, o sea, no les alcanza los horarios, no alcanza el espacio físico. En Caleta también hace falta un hospital más, o sea, adecuar la estructura realmente a la realidad de la población que hoy tenemos en nuestra provincia. Nos hemos quedado cortos en un montón de cosas. La legislatura es el camino para resolver esos temas, ¿no? Nos quedó chico, hay mucho por hacer. ¿O no? La otra vez lo hablábamos con vos esto, ¿no? Totalmente. Hay que movilizar un debate, y yo creo que a partir de la discusión, producir la síntesis, ¿sí? Encontrar los mejores proyectos para resolver digamos, los diferentes problemas que tenemos hoy en Santa Cruz. Creo que hay que recuperar la política como valor, instalando justamente el diálogo como método de trabajo, jerarquizando el rol de la política como esa fuerza de transformación de la realidad. Sandra, bueno, ¿qué se viene para estos días? Interior, Río Gallegos, ¿cómo recién estamos? Llegué anoche de Perito, Los Antiguos, San Julián, Piedrabuena, la ruta 60 por tramos. Claro, viento y aparte las condiciones, ¿o no? Sí, escarcha, nieve, nevó bastante hasta llegar a San Julián. En un momento pensamos que cerraban Piedrabuena, pero llegamos a las 9:30 de la noche y nos esperaban a las 10 la gente de salud. Así que a 1000, pero esta semana nos quedamos en Río Gallegos. Miramos. Sí. Bueno, va a ser, y ya no queda nada. No queda nada. Que no. ¿Y cómo estamos? Bien, muy ¿Por qué hay que votar justamente a Sergio Acevedo, a Sandra Gotti en estas próximas elecciones? Mira, es triste tener que decirlo, porque garantizamos honestidad, transparencia, el trabajar para el otro, cosas que uno pretende que sea el eje de la política y de las personas que trabajamos para la comunidad. Bueno, vamos. Sí, por favor, señor. No, y creo que tanto Sergio como Sandra tienen esa capacidad de generar y construir los consensos necesarios para conducir al conjunto de nuestra sociedad hacia una Santa Cruz posible, una Santa Cruz más justa, una provincia mejor. Es justamente lo que está diciendo, tenemos que reconstruir la credibilidad, la confianza. Creo que el testimonio de Sergio Acevedo en su trayectoria política
y el de Sandra incorporándose en este tiempo, me parece que expresan justamente esa síntesis que estamos necesitando como sociedad en la provincia de Santa Cruz. O sea, un liderazgo ejemplar para poder reconstruir también, entre otras cosas, el principio de autoridad. La verdad, bueno, un gustazo. Teníamos para charlar, te digo que de esto, sí, no te seguramente que la semana que viene estaremos charlando y me parece que son temas que hoy son muy importantes, pues esta coyuntura, la de todos los días, la del aumento salarial, que me parece que es algo importante de reconstruir la masa salarial, seguramente, pero detrás de eso hay un montón de problemas. El otro día nos decían, el problema de la educación se resuelve hablando con los educadores, el problema de la salud teniendo justamente esto, ¿no? Estos encuentros con la gente que forma parte de estos esquemas, con lo que se puede aportar, porque uno piense, y esto es muy amplio, ¿no? En la Cámara de Diputados tenés, hoy realmente, y lamento esto, ¿no? Uno ve a veces hoy que la Cámara de Diputados, con todas las posibilidades que tenés, de tener un representante por el pueblo de cada una de las localidades, de tener justamente hombres y mujeres que representan intereses políticos, partidarios, cada una de las regiones, lamentablemente aparezca en muchos de los casos, y luego que uno ve desde afuera, una escribanía, ¿no? Bueno, yo tengo una amiga escribana que es candidata en Perito Moreno y decidimos que no vamos a usar más ese término, o sea, hablando claro, de que realmente es triste, porque no hay participación, porque no hay voz genuina, porque... Pero bueno, vamos a bueno, cambiar. Pero yo creo que de ese lado también tiene que ver mucho con la contextura de quien sea gobernador. Al político le gusta dominar todos los ámbitos, ¿no? Y por ahí en muchos de los casos esto de decir, bueno, si tengo los 24 diputados los tengo, aunque no sea beneficioso para... Lo hemos comprobado. Que no, digo, usted seguramente que Martín tiene una opinión sobre este tema. Por ahí quizás no es beneficioso tener a todos de un mismo palo. Lo hemos tenido, pero bueno, no sé qué opinión. Esto es... No, yo creo que lo que viene sí. Justamente en la Cámara se va a tener que discutir. En el caso de nuestro frente político, hemos planteado un conjunto de prioridades para gobernar la provincia. Esas prioridades van a tener que pasar como proyectos por la Cámara, como terminar con la ley de lemas, tenemos que avanzar en el sentido institucional, tenemos que, en el tema de la educación, tiene que pasar la discusión también por ahí. ¿Cómo vamos a reconstruir el sistema de salud? Lo decía recién Sandra, vamos a hacer un hospital más en Río Gallegos, hace falta otro más en Caleta Olivia. ¿Cómo mejoramos el sistema primario de atención de la salud? Bueno, todas esas cosas que si bien son cosas que se tienen que ir discutiendo para tener el mejor proyecto, y el ámbito también es justamente la legislatura, ¿no? Donde se construye, o sea, el consenso, porque legislar es construir consenso. Claro. Y ese debate tiene que ser, no como pasa hoy, que nadie se entera que se discute en la Cámara y se acuerdan digamos, cosas a espaldas de nuestro pueblo, como ser las concesiones de áreas petroleras, las cuestiones que tienen que ver, que son estratégicas, que tienen que ver con nuestros recursos naturales. Creo yo que hay que abrir la discusión, y lo que se genera en ese ámbito, o sea, tiene que ser, digamos, con la participación de todos los sectores de nuestra sociedad. Bueno, Sandra, la verdad que un gustazo tenerte acá, poder charlar justamente sobre... Se pasó volando el espacio. Se pasó volando, siento que no te contesté todas las cosas, pero bueno. Pero bueno, porque esto es lo lindo también de poder charlar sobre algunos temas distintos pero muy importantes, no dejan de ser muy importantes, y creo que también es la base de hoy cómo sociabilizamos y cómo nos encontramos como comunidad, ¿no? Esto que vos decías, cabecita sana, hace justamente que estemos todos un poco mejor y con pensamientos claros. Me parece que es un poquito lo que vemos. Así que, bueno, estaremos charlando en estos días. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Señoras y señores, ahí la teníamos con nosotros, a la candidata a vicegobernadora de Santa Cruz, Sandra Gotti. Acompaña justamente a Sergio. En realidad Sergio te acompaña a vos.
Ah, bien. Así que bueno, claro, negro. No sé si está escuchando o no. Lo están diciendo porque no está acá. Claro, tal cual. Así que bueno, señoras y señores, vamos a ir a la